Hola a todos, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a comentar el análisis de las simulaciones de resultados históricos, los backtest que hemos presentado en Return Stack Portfolios esta última semana en relación con nuestra cartera Return Stack Offroad, que es la cartera que luego replica el fondo de inversión libre que hemos sacado al mercado. Para recordar un poco qué es lo que intenta hacer Proton Stack Offroad, es una cartera con un perfil dinámico, tiene un alto potencial de rendimiento con un riesgo de crash bastante reducido, tiene un nivel de diversificación estructural muy alto porque invierte en acciones, en bonos, en oro y además en el resto de estrategias y activos alternativos de los que venimos hablando, principalmente trend following mediante futuros gestionados, lo mismo con carry, también algo de arbitraje, oro, como decía, y un poquito de Bitcoin. Tercer punto, este es nuestro vehículo más eficiente. Utiliza return stacking para maximizar la eficiencia del capital con una exposición total de aproximadamente un 200%. Ahora veréis que en realidad es un poquito más. Y es una cartera que intenta ofrecer el mayor nivel de resiliencia. Está adaptada para que sea capaz de crecer en mercados alcistas, pero tampoco quedar totalmente expuesta en mercados bajistas. Una cartera que tiene una volatilidad que ahora veremos, una rentabilidad y volatilidad similar a una cartera dinámica en lo que sería inversión tradicional. El objetivo de este estudio es doble: ver qué hubiera pasado en el pasado con la cartera Return Stack Offroad y segundo, ver cómo se compara el rendimiento frente a soluciones más tradicionales, además de ir analizando los pequeños cambios que hemos ido haciendo en la cartera, pues ver cómo esto se traduce en resultados ligeramente diferentes. Empecemos viendo un poco cuál es la asignación de activos de la cartera Offroad actual. La cartera tiene un 32% de renta variable, 74% de renta fija, 25% de oro, 5% Bitcoin, 33% de futuros con trend following, 37% de futuros con carry, un 3% de una estrategia de arbitraje de fusiones y adquisiciones y un 1% de efectivo. La suma de todo esto nos da una cartera con un total de un 210% de exposición. Aquí en esta tarta tenéis pues, los pesos si los hubiéramos escalado a un 100%. Una cosa a comentar es que estos pesos no los escogemos al azar y tampoco lo que hacemos es optimizar la cartera para que nos dé el mejor potencial resultado con los datos pasados. De hecho, lo que utilizamos es un sistema que se llama la frontera eficiente de Microud, que es una evolución de la frontera eficiente clásica. Y lo que hace esta frontera eficiente es que a la vez que tú le introduces los datos históricos, em, interpreta que el futuro es impredecible y que el futuro puede ser diferente al pasado. Y por lo tanto, no optimiza para el resultado pasado, sino que tiene en cuenta la incertidumbre a la hora de hacer asignaciones de activos. Si queréis saber un poco más sobre esto, qué quiere decir exactamente y qué tipo de asignaciones suelen salir cuando haces una frontera eficiente de Microud, os recomiendo que lo busquéis en returnstackportfolios.es. En la apartado de investigación tenéis un artículo específico donde lo explicamos con más detalle, cómo salen estos números. Vamos con los resultados históricos de la primera simulación en la que vamos a ver la cartera Return Stack Offroad sin Bitcoin y sin arbitraje, porque los datos que tenemos de Bitcoin y los datos que tenemos de arbitraje no van tan atrás en el tiempo. Así que esta es una simulación que va desde 1990 hasta febrero de 2025, que es la fecha en la que estamos haciendo esta publicación. Aquí tenéis los resultados de la cartera Return Stack Offroad en azul, del SP500 en amarillo y en negro una cartera 60-40. Hemos escogido la cartera 60-40 porque sencillamente es de las carteras tradicionales de acciones y bonos, es la que nos da un nivel de volatilidad similar al de la cartera off-road. Entonces, bueno, yo quería acompañar el artículo en el que hemos publicado estos resultados de un comentario para dar un poco de color a estas cifras y que veáis pues, cómo las interpreto yo. Si uno mira esta gráfica, obviamente, si te digo qué línea prefieres de estas,
me vas a decir que quieres la azul, ¿no? Es como bastante evidente. Pero en realidad, si hiciéramos un zoom, y de hecho lo vamos a hacer, y si vemos distintos periodos, vais a ver que no es tan claro a corto plazo que la línea azul es mejor que la línea amarilla o que la línea negra. Vais a ver a qué me refiero. Si vamos a los resultados en este formato de tabla y vemos rendimientos y riesgos y nos vamos a la rentabilidad anualizada, es decir, la rentabilidad de capitalización que nos ha dado este periodo de más de 25 años, nos quedamos con que Return Stack Off-Road ha dado un 15,7% de rentabilidad, el SP500 el famoso 10% de rentabilidad y una cartera 60-40 un 8,5% de rentabilidad. Las volatilidades son un 11,4 para off-road, un 18,3 para SP500, un 11,2 para 60-40 y como podéis ver, la pérdida máxima del SP500 en este periodo fue de un 55, la mitad más o menos para off-road y un 34 para la cartera 60-40. El problema de las medias de largo plazo es que te esconden el camino que has tenido que recorrer para llegar a esa media de largo plazo. Si volvemos a analizar este periodo, digamos que hay claramente dos fases, la de 2009 hacia atrás y la de 2009 en adelante. De 2009 hacia atrás tenemos las dos crisis financieras seguidas de los años 2000, que por supuesto suponen una merma importante para la cartera el SP500, que básicamente se queda pues, una década totalmente estancado. Una fase primera en la que hay bastante crecimiento y vemos que todas las estrategias crecen, y luego una segunda fase de 2009 hasta casi 2022 con crecimiento ininterrumpido. Veis que hay un poquito de volatilidad en el año 15, se ve, que ya casi no se ve, pero se ve la caída del 18 y la caída por el COVID. Y luego pues esta bañera que ha quedado ahí al final de caídas por el año 2022 y luego la recuperación que estamos viendo en estos momentos. Entonces, claramente hay dos fases. Una fase donde el SP500 ha visto más volatilidad, ha visto crisis y las ha visto muy continuadas, la fase primera, y una fase segunda donde el SP500 ha estado totalmente disparado y donde todos los frenos o todas las fases complicadas se han superado muy rápido y con mucha fuerza. Entonces, estas rentabilidades de largo plazo, como decía, no nos están diciendo nada sobre cómo es realmente estar invertido en algo durante 25 años. Si nos vamos a la gráfica y vemos las rentabilidades anualizadas en distintos periodos, podemos ver que a un año, a 3 años, a 5 años, a 10 años, incluso a 15 años, el SP500 sigue haciendo lo mejor o bate al resultado de la cartera off-road. Aunque si nos vamos a la anualizada, podemos ver que off-road tiene un 15, mientras que SP500 tiene un 10. ¿Esto por qué es? Pues porque en este último periodo, desde 2009 hasta ahora, estamos viendo un periodo en el que el SP500 está totalmente disparado, tiene una rentabilidad que es un 50% superior a su rentabilidad media, y no media en este periodo, sino a la media total. Y si nos vamos a una media de estos últimos 30-40 años, pero si cogemos 60-70, veremos que la media es un poco más baja aún. O sea, el SP500 está dando retornos que están en el percentil top total de sus resultados históricos. Está totalmente disparado. La cartera off-road en realidad no está intentando batir al SP500. El objetivo no es batir al SP500. Es tener una cartera que lo hace razonablemente bien, pase lo que pase, y que tiene un buen nivel de eficiencia, y ese buen nivel de eficiencia te da la suficiente volatilidad como para que seas capaz de generar unos retornos atractivos. En un entorno en el que la renta variable está totalmente disparada, lo que es más esperable es que una cartera todoterreno o esta cartera off-road sea capaz de aguantar el tirón. Y con esto quiero decir que vas a tener resultados que son muy positivos, son muy buenos, pero no necesariamente van a ser los mejores. Y esto realmente va a ser así en muchas fases, pero especialmente en esta fase procíclica. Aquí lo que vemos es que realmente lo que estás haciendo es empatarle al 60-40, que al 60-40 de nuevo, estos son el mejor periodo histórico para estar invertido en una cartera 60-40 que ha habido nunca, ¿no? Con resultados que están totalmente en su percentil más alto de resultados posibles. Cuando nos vamos a 20 años, es cuando de pronto ya vemos una caída importante en la rentabilidad media del SP500 y una caída importante en la rentabilidad media del 60-40. ¿Por qué? Porque ya estamos cogiendo una crisis. La cartera todoterreno, una cartera off-road,
vas a ver diferencias importantes únicamente cuando hay una crisis. Porque sí que es verdad que no tenemos nada en la cartera que reaccione inmediatamente a un crash, pero una crisis continuada, prolongada en el tiempo, porque tienes trend following, porque tienes oro, porque tienes bonos, porque tienes carry, es un escenario, insisto, no la primera parte, pero la segunda fase de una crisis prolongada en el tiempo, es un escenario que realmente es bastante positivo para la cartera todoterreno. Y la fase de recuperación post-crisis, de nuevo, se vuelve también un resultado muy positivo para la cartera off-road, porque tienes muchas cosas en la cartera que van a verse favorecidas y que van a permitir ese movimiento de pistones que hemos comentado en otros vídeos y que van a hacer que la cartera crezca. Luego, por supuesto, también hay momentos donde todo sube y es lo que tenemos justo al inicio de esta simulación, un periodo donde estarías ganando dinero en bonos, estarías ganando dinero en oro, estarías ganando dinero en acciones, Trend y Carry también estarían generando buenos retornos. Entonces, obviamente, si los 5 pistones suben, pues ahí tienes una rentabilidad disparada. Como tienes un 200% de exposición y no un 100%, pues ese es el equivalente a la última fase del SP500, pero para la cartera off-road, algo que en algún momento puede ocurrir, pero que realmente es muy raro que ocurra mucho tiempo o durante largos periodos. Es también importante ver cómo si hacemos foco en el análisis de correlaciones, podéis ver que la cartera Roton Stacked Off-Road tiene una correlación de un 0,37 con el SP500, 0,48 con el 60-40. O sea, esto es una correlación muy, muy baja frente a, para todo el periodo, frente a la cartera tradicional o lo que está haciendo tu vecino. Por supuesto, va a haber momentos donde la correlación es muy alta y otros momentos donde puede incluso ser negativa, pero de media es muy baja. Es positiva, pero es baja. O sea, las dos estrategias tienden a subir hacia arriba a la derecha, o sea, tienden a generar retorno a largo plazo, pero el camino que recorren es muy distinto, de ahí el nombre off-road y de ahí que en realidad compararte a corto plazo con el SP500 o con la 6040 no tenga mucho sentido, porque sencillamente no estamos intentando hacer lo mismo, pero igualmente a la hora de hacer un análisis de resultados pues lo tenemos que mirar. Si nos vamos a los periodos bajo el agua, obviamente aquí se ve como los peores periodos para el SP500, en la gráfica lo tenéis en amarillo, son ese periodo de las dos crisis, también algún otro pico de caídas fuertes, pero que se recuperaron bastante rápido. Pero claro, cuando analizamos esto muy rápidamente, el ojo se nos puede ir únicamente aquí, es decir, a ver cómo la cartera off-road en azul pues reduce significativamente las pérdidas, se recupera muchísimo antes, pero nos estaríamos dejando esta fase de análisis, ¿no? Hay momentos donde la cartera off-road pincha y realmente una cartera tradicional no está para nada en un periodo de caídas, ¿no? Vemos algunos momentos en los que las caídas pueden rozar un 15%, mientras que una cartera tradicional está subiendo o no se ha enterado para nada de esta caída. O sea que va a haber momentos en los que se te puede hacer bastante difícil estar invertido en una cartera off-road. Es algo que hay que tener bastante en cuenta. Vamos con los resultados históricos si ahora incorporamos arbitraje. Es verdad que el peso del arbitraje en la cartera es muy bajo, es apenas un 3%, pero bueno, me parecía interesante para ver cómo supone una pequeña mejora en cuanto a eficiencia, porque esto es lo que nos permite pasar de un 200% a un 210%, el cómo incorporamos arbitraje y el cambio de pesos que hemos podido hacer, pero también nos permite hacer un análisis que empieza en 2010, o sea, en la fase más favorecedora para el SP500. Justamente lo hace de una forma que en esta simulación favorece un poco a off-road, porque imaginar que podríamos haber empezado en el segundo pico, digamos en 2011 en vez de 2010, y ahí el SP500 quedaría por arriba, pero bueno, simplemente para que veáis cómo la cartera en esta fase consigue crecer, consigue buenos resultados, pero tiene fases largas donde la correlación puede ser bastante baja con el SP500. Entonces, de nuevo, esa idea de insistir en que no es tan fácil estar invertido en esta cartera y hay que tener esto muy, muy claro. Si nos vamos a ver las tablas de resultados, vemos cómo hay una ligera mejora en cuanto a eficiencia en la cartera 2.0, muy, muy pequeña mejora de eficiencia, pero
ahí está. Y comparado con el SP500, pues tenemos una rentabilidad similar, una rentabilidad que compite con la del SP500. Si nos vamos a periodos de un año, 3 años, 5 años, no lo he comentado en la gráfica anterior, pero a un año lo que estamos viendo es una recuperación muy fuerte del SP500 y una recuperación muy fuerte de una cartera 65-35. En este caso, 65-35 por igualar la volatilidad de nuevo con la cartera off-road. O sea, siempre hemos buscado el SP500 y una cartera con una volatilidad similar. Bueno, estas dos carteras vienen de un pinchazo, entonces si nos vamos aquí lo veríamos, vienen de un pinchazo en el año 22 y luego una recuperación muy fuerte. La cartera off-road al año, o sea, este año, digamos, va por debajo de una cartera 60-40, pero también es verdad que no pinchó en su momento. Entonces esto también hay que verlo. Si nos vamos a 3 años ya vemos que sí que igualas la rentabilidad o superas ligeramente la rentabilidad de la cartera híbrida y ya nos tenemos que ir otra vez a 5, 10 años para ver esas rentabilidades muy parecidas y 15 años para ver que empatas al SP500. De nuevo, ¿por qué 15 años? Porque cuando coges 15 años ya coges algo más de esa fase de crisis. En este caso ni siquiera coges la crisis, pero coges la volatilidad post-crisis en el SP500, que es un momento más o menos plano, con algunas subidas y algunas caídas, y ahí es donde vuelves a empatarle. La cartera off-road, para tener resultados que igualen al SP500, necesita que haya una crisis. Si no hay una crisis, no vas a ver que el SP500 frena lo suficiente como para que tú lo cojas. Durante el camino, lo que te da es una experiencia de inversión mucho más estable y mucho más confiable. O sea, de hecho, el porcentaje de periodos a un año con un retorno positivo, podéis ver que es del 93% frente a un 89% del SP500 en esta fase. Si nos vamos a el periodo entero, volviendo a este gráfico, es un 80% para el SP500 y un 93% para la cartera off-road, con mucha menos volatilidad, como decíamos. Si nos vamos a los periodos bajo el agua, pues aquí estamos haciendo un zoom, digamos, donde de nuevo se ve que hay en algunas de las fases, especialmente en las crisis más duras, lo esperable es que la cartera todoterreno te proteja. De hecho, en donde seguro te va a proteger es en esas crisis que son las más devastadoras, pero luego por el camino tú puedes encontrarte con tus propias crisis que la cartera tradicional no encuentra. Podéis ver en el año 2013 como hay una caída fuerte de la línea amarilla, que es la cartera off-road, te llega casi a un 15%, no llega, mientras que el SP500 apenas estaba cayendo un 5% y se recuperaba inmediatamente. Tú ni siquiera observabas esa recuperación hasta que no pasaban 6, 7, 8 meses. Bueno, pues esto es algo que se puede hacer complicado. En el año 16 pasa algo parecido, una caída de la cartera off-road que te lleva a rozar el 10% de caída, mientras que la cartera tradicional, el SP500, la 60-40, no se están enterando para nada porque eso ni les va ni les viene. Para el último periodo hemos incorporado arbitraje y Bitcoin. Y Bitcoin hemos empezado esta simulación en 2018, del 18 a diciembre del 24, simplemente porque pensamos que los resultados obtenidos antes de 2018 ya no se van a repetir, son como de una fase muy concreta. De 2018 hasta ahora vemos que Bitcoin tiene una volatilidad similar a la que previsiblemente tendrá en el futuro próximo, con subidas y caídas que son muy fuertes, y nos parecía que, bueno, era más representativo de lo que puede ser tener este activo en la cartera. Como veis, un 5%, apenas un 5% de Bitcoin en la cartera ya hace como para que la versión 3.0 de esta cartera nos muestre un resultado muy distinto. Un resultado que, por ejemplo, en esa fase de 2018 en la que Bitcoin cae es significativamente peor que no haberlo tenido. En las fases en las que Bitcoin crece, pues significativamente mejor. De nuevo, en el 21 con las caídas de Bitcoin te lastra bastante la rentabilidad, luego te da también mucha más rentabilidad. Hay que tener en cuenta, sin embargo, en estas simulaciones, que por la forma en la que están hechas, que es con un rebalanceo mensual, es un tipo de rebalanceo que no favorece mucho y que realmente no practicarías así, pero la herramienta que tenemos ahora mismo no permite hacer rebalanceos específicos para cada pieza. Con una pieza que tiene una volatilidad tan alta, seguramente no tiene todo el sentido hacer compras todos los meses. Pondrías unas bandas de tolerancia un poco más amplias en ese activo, lo que haría que en el momento en el que empieza una caída muy drástica, pues simplemente se va recortando el precio y el impacto se va reduciendo en la medida que va cayendo el propio activo, y solo harías compras en los momentos en los que la caída es muy significativa, si no lo dejarías estar.
Eso recortaría un poco las caídas que estamos viendo en esta gráfica en las que tú todos los meses estás comprando con un activo con un 80% de volatilidad. Seguramente no es la mejor manera de implementar esto. Si nos vamos a las tablas de rendimiento y riesgo, lo que vemos es que aún y así esto supone una mejora de eficiencia. De nuevo, aumenta la volatilidad, pero aumenta más la rentabilidad potencial que la volatilidad. Entonces, hay ese margen de mejora. Pensamos que siempre que podamos hacer que la cartera con máxima eficiencia sea un poquito más volátil y no pierda el equilibrio, haremos esos cambios. ¿Por qué? Porque luego uno siempre puede decidir que para él tiene más sentido reducir un poco la volatilidad de la cartera y eso es muy fácil de hacer con el resto de carteras que tenemos o diluyendo un poco su exposición a la estrategia. Mientras que ganar algo de volatilidad y por lo tanto ganar algo de potencial retorno es más complicado. Así que digamos que esa es una decisión estratégica que hemos decidido que vale la pena tomar. Resultados muy similares a lo que veníamos viniendo, a lo que veníamos viendo. Como veis, eh, básicamente es el mismo análisis que hemos hecho hasta ahora. Es un poquito peor el drawdown en este caso. Estamos viendo un periodo mucho más corto también, entonces tampoco es súper relevante. Es un poquito más alta la volatilidad, un poquito peor el drawdown, pero es más eficiente la cartera. Si nos vamos a los periodos bajo el agua, pues podemos ver cómo, de nuevo, el comportamiento es similar, pero en algunos momentos, especialmente en aquellos en los que Bitcoin ha sufrido bastante y por ese efecto de rebalanceos continuos que no aplicaríamos así en la vida real, pues la cartera se descuelga un poco más de lo que estaba haciendo pues una cartera off-road sin tener Bitcoin. En todo caso, muy similar, una experiencia muy parecida. Sí que es verdad que Bitcoin, al ser un poco más procíclico, aumenta ligeramente la correlación de la cartera todoterreno con el SP500, que es algo que sí que hemos observado en los análisis. ¿Cuál sería la conclusión a la que nos vamos tras analizar estos datos históricos? ¿O qué es lo que podemos esperar de una cartera off-road en el futuro? Pues lo que esperamos es que sea capaz de igualar a medio plazo, a 3 años, 5 años, el retorno de una cartera tradicional dinámica cuando todo vaya bien, es decir, en periodos donde acciones y bonos crecen y no hay ningún problema, esta cartera debería de ser capaz de empatar los resultados de una cartera dinámica, una cartera con bastante renta variable y poca renta fija, pero a la vez debería de ser capaz de mantenerlos en la carrera sin salirse de la pista cuando todo sale mal. O sea, en esos escenarios que son los peores escenarios posibles para acciones y bonos, esta cartera tiene los suficientes mimbres y las suficientes piezas como para poder sacarte del atolladero y que no sufras tanto y entonces hacer que puedas seguir capitalizando en esos entornos realmente diferentes. En última instancia, a donde voy con esto es a que una cartera off-road es muy diferente de una cartera tradicional, porque en realidad no estás intentando hacer lo mismo y el objetivo no es el mismo. Con una cartera tradicional, la apuesta es, oye, yo soy optimista, creo que todo va a salir bien y apuesto porque todo va a salir bien. Y si no sale bien o cuando las cosas vengan mal, pues me tengo que aguantar invertido porque en algún momento volverán a ir bien y ahí es donde tendré yo el beneficio. Y cuando las cosas vayan bien, yo voy a ganar bastante. Claro, si tú haces una apuesta porque todo sale bien y luego todo sale bien, obviamente el riesgo no se ha materializado y ahí vas a disfrutar muchísimo. Y eso es lo que ha pasado prácticamente desde 2009 hasta ahora. Ahora bien, si tú haces una apuesta porque todo sale bien y no sale bien, que un riesgo no se materialice no significa que no exista, y aquí no sabemos lo que va a pasar en el futuro, la cartera todoterreno lo que está haciendo es abrazar esa incertidumbre y buscar un modelo que sepamos que lo va a hacer más o menos bien, pase lo que pase. Vamos a intentar buscar una cartera que cuando todo vaya bien sea capaz de crecer, cuando vaya regular sea capaz de crecer y cuando vaya muy mal sea capaz de crecer. Esa es la jugada. Se da la característica de que esta cartera todoterreno además es dinámica. Y además, porque tiene trend, porque tiene carry, se puede adaptar, tienen un peso muy importante en la cartera, se puede adaptar al escenario. Cuando hay crisis, insisto en esto, una crisis, un flash crash, una caída, una salida de liquidez muy concentrada, es un escenario donde esta cartera sufre también. No tenemos nada tipo long volatility puro,
que te vaya a proteger en un crash de liquidez. Y como decía Harry Brown, el inversor de la cartera permanente, el tema con las crisis de liquidez es que son necesariamente autolimitantes, porque llega un momento en el que todos nos acostumbramos al nuevo nivel de liquidez y eso hace que la maquinaria se vuelva a poner en marcha. Y en ese momento, que no puede ser eterna, la crisis de liquidez no puede ser eterna, por definición, en ese momento, incluso cuando los mercados continúan cayendo, especialmente cuando los mercados continúan cayendo en un escenario de recesión, esta cartera tiene muchos elementos que te pueden hacer ganar dinero. Y en una fase de recuperación, esta cartera tiene la capacidad de ponerse all-in con esa recuperación y generar mucho dinero. La primera fase de una crisis es negativa, pero la segunda y tercera fase de una crisis es realmente un entorno bastante positivo para una cartera todoterreno. Por supuesto, preferimos que no haya crisis, porque un entorno en el que todo va bien también es muy positivo para la cartera todoterreno y es un entorno con menos volatilidad y mucho más fácil en el que estar invertido. Pero bueno, esa es la diferencia, ¿no? Una es una apuesta porque todo va a salir bien y otra es una apuesta por estar protegido porque no sabemos lo que va a pasar. ¿Qué lo va a hacer mejor? Va a depender de lo que acabe ocurriendo, pero no sabemos qué ocurrirá en el futuro y estas son algunas ideas que tienes que tener en la cabeza si decides invertir con una cartera todoterreno a largo plazo. ¿Por qué creemos que Return Stack Portfolios es interesante? Pensamos que te va a dar una mayor rentabilidad simplemente porque estás sumando capas de rentabilidad adicional, en este caso frente a una cartera de acciones y bonos, un 30% acciones, 70% bonos, que sería como la base de la cartera off-road, una cartera conservadora, sumamos rentabilidad adicional vía alternativos y conseguimos llegar a una rentabilidad mucho más atractiva que la de la cartera conservadora con menos riesgo que una cartera tradicional, que es el segundo punto. Podemos combinar distintos activos, distintas estrategias que se compensan y que se pueden proteger unos a otros, de forma que tienes menos riesgo de crash para el mismo nivel de volatilidad en cualquiera de las carteras que hemos diseñado. Y finalmente, porque es una apuesta por máxima diversificación, tener todo lo que se puede tener y a la vez máximo equilibrio entre todas esas piezas. Pensamos que ninguna de esas piezas es inherentemente mejor que ninguna otra y les vamos a dar un peso de modo que estemos realmente repartiendo el riesgo. Si queréis saber más sobre Return Stack Portfolios, podéis entrar en returnstackportfolios.es. Este comentario va asociado a un artículo que tendréis en la descripción del vídeo. Podéis ver estos datos, pero también, bueno, continuados con resultados mensuales y con alguna otra gráfica extra. Y si queréis saber más, también tenéis otros vídeos en este canal de YouTube y nuestro podcast. Eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo.